¿Alguna vez has tenido la corazonada de que no le gustas a alguien, pero no te lo dice abiertamente? A veces no se trata de lo que la gente dice, sino de lo que no dice, o de cómo actúa cuando estás cerca. En el vídeo de hoy vamos a descubrir los 7 signos sutiles de que alguien puede no gustarle y lo está ocultando, utilizando los principios de la filosofía estoica. Mediante la comprensión de estos signos, puede navegar mejor la dinámica social con la sabiduría, la claridad y la paz de la mente. Por lo tanto, vamos a sumergirnos en estas señales sutiles que pueden revelar más de lo que parece. Número 1. Sonrisas forzadas y lenguaje corporal no auténtico. Las sonrisas forzadas y el lenguaje corporal inauténtico se refieren a señales no verbales que se controlan deliberadamente o se fingen para transmitir emociones o actitudes que no se sienten genuinamente. Estos comportamientos suelen utilizarse en entornos sociales, profesionales o públicos en los que las personas sienten la necesidad de enmascarar sus verdaderos sentimientos para ajustarse a las normas sociales, evitar conflictos o crear una impresión determinada. Sin embargo, estos comportamientos pueden detectarse fácilmente y pueden dar lugar a malentendidos, malestar o falta de confianza en las relaciones interpersonales. Definición de sonrisa forzada. Una sonrisa forzada es una sonrisa que se hace conscientemente y que a menudo no involucra los músculos alrededor de los ojos, conocidos como el marcador de Duchenne. Este tipo de sonrisa puede parecer poco natural o forzada. Características del lenguaje corporal no auténtico. El lenguaje corporal inauténtico incluye gestos, posturas o expresiones faciales que no coinciden con las palabras habladas o los sentimientos reales de una persona. Por ejemplo, cruzarse de brazos cuando se está de acuerdo o ponerse inquieto cuando se habla con seguridad. Motivos de las sonrisas forzadas. Las personas a menudo utilizan sonrisas forzadas en situaciones sociales o profesionales para parecer educadas, accesibles o amistosas, aunque no se sientan realmente felices o contentas. Implicaciones para la comunicación. Las sonrisas forzadas y el lenguaje corporal poco auténtico pueden crear confusión o desconfianza cuando las señales verbales y no verbales son incoherentes. Puede llevar a los demás a percibir al interlocutor como deshonesto o poco sincero. Detección de señales no auténticas. Los observadores a menudo pueden detectar el lenguaje corporal no auténtico a través de signos sutiles como la falta de arrugas en los ojos en una sonrisa, una postura corporal rígida, gestos exagerados o expresiones faciales que no coinciden. Impacto en las relaciones. El uso sistemático de un lenguaje corporal poco auténtico puede dañar las relaciones personales y profesionales, reduciendo la confianza, la compenetración y la conexión emocional. Diferencias culturales. Las normas culturales desempeñan un papel importante en la interpretación del lenguaje corporal. Lo que puede considerarse una sonrisa forzada o un gesto poco auténtico en una cultura puede ser una expresión estándar en otra. Efectos psicológicos y fisiológicos. Forzar la sonrisa y mantener un lenguaje corporal inauténtico provoca estrés psicológico, fatiga e incluso resultados negativos para la salud debido a la disonancia cognitiva de mostrar emociones que uno no siente. Estrategias para una comunicación auténtica. Ser consciente de las propias emociones, practicar la empatía y asegurarse de que las señales verbales y no verbales son congruentes puede ayudar a mejorar la autenticidad en la comunicación. Papel en la gestión de conflictos. Comprender y reconocer el lenguaje corporal inauténtico puede ser útil en la resolución de conflictos, ya que permite interpretar mejor las emociones e intenciones subyacentes. Número 2. Compromiso mínimo en la conversación.
El compromiso mínimo en la conversación se refiere al uso de respuestas o señales mínimas para mostrar que uno está escuchando y participando en un diálogo sin dominarlo. Este estilo de conversación puede emplearse en varios contextos, como la escucha activa, la cortesía, la empatía o una conversación breve y directa. El objetivo de la implicación mínima suele ser animar a la otra persona a seguir hablando sin dejar de demostrar atención y comprensión. Definición. El compromiso mínimo implica respuestas breves, a menudo no verbales o verbales, como asentir con la cabeza, decir ya veo o continúa. Propósito. Anima al interlocutor a seguir hablando. Muestra interés y escucha activa. Mantiene la cortesía y una atmósfera positiva en la conversación. Ejemplos de respuestas mínimas. Señales no verbales como asentir con la cabeza, contacto visual o expresiones faciales. Señales verbales como sí, ya veo, correcto o ajá. ¿Cuándo utilizar el compromiso mínimo? Durante discusiones en las que la otra persona necesita expresar sus pensamientos o sentimientos. En situaciones en las que quieras evitar dominar la conversación. Al escuchar historias, quejas o explicaciones que requieren empatía o paciencia. Beneficios. Ayuda a establecer una buena relación y a generar confianza. Mantiene el equilibrio en la conversación y evita la unilateralidad. Reduce la probabilidad de interrumpir o cortar al interlocutor. Desafíos. Si se utiliza en exceso, puede parecer desinterés o falta de entusiasmo. Requiere un uso cuidadoso del tono y el lenguaje corporal para evitar malentendidos. Técnicas para un compromiso mínimo eficaz. Utilizar un lenguaje corporal apropiado, el contacto visual y asentir con la cabeza. Utilice afirmaciones verbales mínimas en las pausas naturales. Mantener una expresión facial neutra o positiva. Combinar respuestas mínimas con preguntas o comentarios de seguimiento cuando sea necesario para mostrar un compromiso más profundo. Aplicaciones en diferentes contextos. Terapia y asesoramiento. Animar a los clientes a hablar abiertamente. Atención al cliente. Para reconocer las preocupaciones del cliente sin interrumpirle. Conversaciones cotidianas. Mostrar cortesía y escucha activa en entornos sociales. Practicando una participación mínima en la conversación, se puede crear activamente un entorno propicio para la comunicación abierta y la escucha activa. Número 3. Evitar el contacto visual. Evitar el contacto visual es un comportamiento no verbal común que puede comunicar una variedad de emociones e intenciones. El contacto visual es una poderosa forma de comunicación no verbal que a menudo transmite confianza, atención e interés. Sin embargo, evitar el contacto visual puede significar una serie de estados psicológicos y sociales como incomodidad, timidez, deshonestidad o incluso normas culturales. Comprender las razones por las que se evita el contacto visual puede ayudar a interpretar mejor las interacciones sociales. Diferencias culturales. Cada cultura tiene sus propias normas sobre el contacto visual. En algunas culturas, el contacto visual directo se considera un signo de confianza y respeto, mientras que en otras puede considerarse una confrontación o una falta de respeto. Ansiedad social. Las personas con ansiedad social o timidez pueden evitar el contacto visual para reducir su incomodidad en situaciones sociales. Esta evitación les ayuda a controlar la ansiedad, pero puede percibirse como desinterés o falta de confianza. Mentir o engañar. Evitar el contacto visual puede ser un signo de deshonestidad o engaño. Las personas que mienten pueden evitar el contacto visual directo para ocultar sus verdaderas emociones o intenciones. Trastorno del espectro autista. Las personas con espectro autista pueden
pueden sentirse incómodas o abrumadas al mantener el contacto visual. Para ellos, evitar el contacto visual no significa desinterés o deshonestidad, sino una forma de gestionar la sobrecarga sensorial. Malestar psicológico. En situaciones de conflicto, culpa o angustia emocional, las personas pueden evitar el contacto visual para protegerse de sentirse vulnerables o expuestas. Dinámica de poder. Evitar el contacto visual también puede reflejar jerarquías sociales. En entornos jerárquicos o de autoridad, los subordinados pueden evitar el contacto visual para mostrar deferencia o respeto. Falta de interés o compromiso. Evitar el contacto visual puede indicar falta de interés, compromiso o conexión en una conversación. Este comportamiento puede indicar aburrimiento, distracción o preocupación por otros pensamientos. Carga cognitiva. Cuando una persona está pensando mucho o se siente abrumada, puede evitar el contacto visual para reducir la carga cognitiva y concentrarse mejor. Normas culturales en entornos profesionales. En algunos entornos profesionales, el contacto visual sostenido puede percibirse como agresivo o poco profesional. Comprender estas normas puede ser crucial para una comunicación eficaz. Sensibilidad interpersonal. Algunas personas son más sensibles al contacto visual directo debido a experiencias personales, traumas o interacciones pasadas, por lo que es más probable que lo eviten. Comprender el contexto y las razones por las que se evita el contacto visual es crucial para interpretar con precisión esta señal no verbal en diversas situaciones. Número 4. Microexpresiones negativas constantes. Las microexpresiones son expresiones faciales breves e involuntarias que se producen en respuesta a emociones específicas. Estas expresiones suelen durar solo una fracción de segundo y revelan los verdaderos sentimientos de una persona, incluso cuando intenta ocultarlos. Entre ellas, las microexpresiones negativas constantes son especialmente importantes, ya que suelen indicar emociones negativas como ira, desprecio, tristeza o asco. Estas expresiones son cruciales para comprender los estados emocionales genuinos y pueden proporcionar información sobre sentimientos o intenciones ocultos. Definición. Las microexpresiones son expresiones faciales rápidas e involuntarias que revelan las emociones genuinas de una persona. Las microexpresiones negativas se refieren específicamente a aquellas expresiones que transmiten emociones negativas, involuntarias y breves. Estas expresiones se producen involuntariamente y suelen durar entre un cuarto y un quinceavo de segundo, por lo que son difíciles de detectar sin una observación cuidadosa o entrenamiento. Tipos de microexpresiones negativas. Enfado. Se caracteriza por el ceño fruncido, los labios apretados y los ojos brillantes. Desprecio. Se manifiesta con un labio levantado unilateralmente o una mueca de desprecio. Asco. Mostrado por una nariz arrugada, labio superior levantado y cejas bajas. Tristeza. Se reconoce por los párpados caídos, las comisuras de los labios hacia abajo y la pérdida de concentración de los ojos. Consistencia y patrones. Las microexpresiones negativas consistentes aparecen repetidamente en contextos específicos, indicando emociones negativas sostenidas o malestar. Por ejemplo, las microexpresiones recurrentes de enfado durante una conversación pueden sugerir resentimiento u hostilidad subyacentes. Detección y entrenamiento. La detección de estas microexpresiones requiere práctica y, en ocasiones, el uso de herramientas como cámaras de alta velocidad o software de reconocimiento facial. Sin embargo, con entrenamiento, las personas pueden aprender a identificar estas expresiones en tiempo real. Importancia en la comunicación. Reconocer microexpresiones negativas consistentes es valioso en campos como la psicología,
la aplicación de la ley, la negociación y la comunicación interpersonal, donde comprender las emociones ocultas puede ser crucial. Aplicaciones en diversos campos: psicología y asesoramiento. Ayuda a los terapeutas a identificar emociones no expresadas o áreas de conflicto. Aplicación de la ley. Ayuda a identificar el engaño o la hostilidad oculta durante los interrogatorios. Negociaciones comerciales. Permite a los negociadores calibrar los verdaderos sentimientos de la parte contraria. Sanidad. Ayuda a comprender las emociones del paciente, especialmente cuando no se expresan verbalmente. Limitaciones. Aunque las microexpresiones pueden dar pistas sobre el estado emocional de una persona, no siempre son indicadores definitivos de veracidad o intención. El contexto es crucial para una interpretación precisa. Consideraciones éticas. El uso del análisis de microexpresiones en entornos sensibles requiere consideraciones éticas para garantizar la privacidad y evitar el uso indebido de esta información. Al comprender e identificar las microexpresiones negativas constantes, las personas pueden conocer mejor las emociones humanas y mejorar sus habilidades comunicativas e interpersonales. Número 5. Disponibilidad limitada y excusas frecuentes. Disponibilidad limitada y excusas frecuentes. Es un tema que aborda los retos a los que se enfrentan los individuos o grupos que muestran constantemente un patrón de no estar totalmente disponibles o de poner excusas para no cumplir sus compromisos. Este comportamiento puede afectar a las relaciones personales, al entorno profesional y a la productividad en general. Entender las causas y las estrategias para manejar estas situaciones puede conducir a una mejor comunicación, mejores relaciones y una mayor responsabilidad. Definición de disponibilidad limitada y excusas frecuentes. La disponibilidad limitada se refiere a la falta de disponibilidad constante de una persona, lo que dificulta que los demás confíen en ella. Las excusas frecuentes implican dar razones o justificaciones para eludir responsabilidades o compromisos. Causas frecuentes: mala gestión del tiempo, incapacidad para priorizar tareas y gestionar el tiempo de forma eficaz, miedo al compromiso, reticencia a comprometerse con responsabilidades por miedo al fracaso o a la incertidumbre, falta de interés, desinterés por la tarea o la relación que lleva a evitarla, compromiso excesivo, asumir demasiadas tareas y no ser capaz de cumplirlas todas, problemas personales, estrés, problemas de salud o emergencias personales que afectan a la disponibilidad, impacto en las relaciones y el trabajo, menoscaba la confianza y la fiabilidad en las relaciones personales y profesionales, provoca frustración y conflictos entre los miembros del equipo o amigos, provoca retrasos en los proyectos y afecta a la productividad y la moral en general. Signos de disponibilidad limitada y excusas frecuentes: cancelaciones o aplazamientos regulares de última hora. Excusas constantes, vagas o repetitivas. Falta de respuesta o respuestas tardías a mensajes o llamadas. Evitar rendir cuentas cuando se le confronta. Estrategias para abordar el problema. Comunicación abierta. Fomentar conversaciones sinceras y abiertas sobre la disponibilidad y los compromisos. Establecer expectativas claras. Definir claramente las funciones, responsabilidades y plazos para evitar malentendidos. Formación en gestión del tiempo. Proporcione recursos o formación para la gestión eficaz del tiempo y el establecimiento de prioridades. Mecanismos de rendición de cuentas. Introducir sistemas para controlar los compromisos y el seguimiento. Empatía y apoyo. Comprender los problemas subyacentes y proporcionar apoyo cuando sea necesario. Crear una cultura de fiabilidad. Fomentar una cultura en la que se valoren el compromiso y la fiabilidad.
fomentar la retroalimentación y crear un entorno seguro para debatir los retos, reconocer y recompensar la constancia y la fiabilidad, abordar la disponibilidad limitada y las excusas frecuentes requiere comprensión, comunicación y voluntad de trabajar para encontrar soluciones. Crear un entorno que valore la responsabilidad y la fiabilidad puede dar lugar a relaciones más productivas y armoniosas. Número 6. Piropos a la espalda o sarcasmo. Definición de piropos a la espalda y sarcasmo. Cumplidos por la espalda. Afirmaciones que parecen cumplidos pero que contienen un insulto o una crítica. Sarcasmo. Una forma de ironía verbal en la que el significado pretendido es opuesto al significado literal, a menudo utilizado para burlarse o transmitir desprecio. Importancia de comprender estos conceptos. Reconocer los cumplidos indirectos y el sarcasmo es esencial para una comunicación eficaz. Ayuda a evitar malentendidos y a desenvolverse mejor en situaciones sociales. Es importante para la inteligencia emocional y para mantener relaciones positivas. Cuerpo principal. ¿Qué son los cumplidos indirectos? Explicación de los cumplidos indirectos. Ejemplos. Tienes buen aspecto para tu edad. Eres muy valiente al ponerte ese vestido. Impacto psicológico. Los cumplidos a la espalda pueden tener un efecto emocional negativo en quien los recibe. Razones por las que se hacen cumplidos a la espalda. Inseguridad o celos. Un intento de disfrazar la crítica de elogio o una falta de conciencia del impacto de sus palabras. Comprender el sarcasmo. Explicación del sarcasmo y en qué se diferencia de otras formas de ironía. Ejemplos: oh, genial, otra reunión, o sí, porque eso es exactamente lo que necesitaba ahora mismo. Tipos de sarcasmo: sarcasmo impasible, sarcasmo autocrítico, sarcasmo melancólico. Psicología del sarcasmo. A menudo es un mecanismo de defensa utilizado para hacer humor, pero también puede servir como crítica velada o desprecio. Dinámica social y efectos. Impacto de los cumplidos y el sarcasmo en las relaciones interpersonales. Estos estilos de comunicación pueden crear malentendidos, conflictos o resentimientos. Ejemplos de la vida cotidiana, escenarios laborales e interacciones sociales. Efectos en el bienestar emocional. Tanto el que da como el que recibe pueden verse afectados negativamente. Reconocer los cumplidos indirectos y el sarcasmo. Consejos para identificar los cumplidos indirectos. Evalúe el tono, el contexto y el lenguaje corporal. Escuche si hay contradicciones o elogios poco sinceros. Consejos para reconocer el sarcasmo. Comprender el contexto, prestar atención al tono de voz y a las expresiones faciales. Factores culturales. Influyen en la percepción y el uso del sarcasmo y los cumplidos indirectos. ¿Cómo responder a los cumplidos indirectos y al sarcasmo? Formas eficaces de responder a los cumplidos indirectos. Enfoque directo. Abordar el insulto oculto. Enfoque humorístico. Responder con ingenio o humor. Ignorar o desviar. Evitar la negatividad. Responder al sarcasmo. Responder al sarcasmo con sarcasmo, cuando proceda. Reconocer el sarcasmo y abordar el mensaje subyacente. Mantener la respuesta neutral y seguir adelante. La delgada línea entre el humor y el daño. Cuando el sarcasmo es divertido y desenfadado y cuando cruza la línea. Reconocer los límites de las bromas amistosas. Comprender la delgada línea entre el comentario constructivo y el sarcasmo hiriente. Desarrollar habilidades comunicativas positivas. Estrategias para reducir el uso del halago y el sarcasmo. Practicar la atención plena y la empatía. Ser directo y sincero en la comunicación. Desarrollar la autoconciencia. Reconocer por qué uno puede utilizar el sarcasmo o los cumplidos de revés. Importancia del refuerzo positivo y la crítica constructiva.
Recapitulación de los puntos clave tratados. Énfasis en la importancia de una comunicación eficaz y genuina. Animar a practicar la autoconciencia y la empatía en las interacciones diarias. Introducción. Entender los cumplidos y el sarcasmo. La comunicación es la piedra angular de las relaciones humanas y determina cómo nos relacionamos, colaboramos y convivimos. Entre las diversas formas de comunicación, los cumplidos indirectos y el sarcasmo son únicos en el sentido de que a menudo tienen un doble propósito, aparentando transmitir un mensaje mientras sutilmente transmiten otro. Por ejemplo, un piropo puede sonar a elogio a primera vista, pero una mirada más atenta revela una crítica o burla subyacente. Afirmaciones como «¡Qué valiente eres al ponerte ese vestido!» o «Estás muy guapa para tu edad» son ejemplos clásicos que, a pesar de su apariencia positiva, pueden hacer que el receptor se sienta insultado o incómodo. Del mismo modo, el sarcasmo es otro estilo de comunicación complejo que consiste en decir lo contrario de lo que se quiere decir, normalmente para burlarse o expresar desprecio. Aunque algunos utilizan el sarcasmo para añadir humor o ingenio a una conversación, a menudo tiene un filo que puede ser más cortante de lo que se pretende. Por ejemplo, responder con un «Oh, qué bien» cuando ocurre algo desfavorable puede transmitir frustración en lugar de entusiasmo. Comprender estas formas de comunicación es crucial porque pueden afectar significativamente a las relaciones, la autoestima y el bienestar emocional. Ya sea en interacciones personales, en entornos profesionales o incluso en conversaciones informales, reconocer y responder adecuadamente a los cumplidos indirectos y al sarcasmo puede conducir a una dinámica de comunicación más sana y positiva. Número 7. Orientación corporal y distancia física. Introducción a la comunicación no verbal. Definición de comunicación no verbal. Importancia en las interacciones humanas. Papel a la hora de complementar, contradecir o mejorar la comunicación verbal. Comprensión de la orientación corporal. Definición y significado. Tipos de orientación corporal. Orientación abierta frente a cerrada. Orientación directa frente a indirecta. Impacto en la percepción y la comunicación. Interpretaciones positivas y negativas. Ejemplos en diferentes entornos: profesional, social y personal. Distancia física y proxémica. Definición de proxémica. Las 4 zonas de espacio personal de Edward T. Hall. Distancia íntima, 0 a 18 pulgadas. Distancia personal, 18 pulgadas a 4 pies. Distancia social, 4 a 6 pies, 12 pies. Distancia pública, 12 pies o más. Variaciones culturales en el espacio personal. Influencia en las relaciones interpersonales. Variaciones culturales y contextuales en la orientación corporal y la distancia. ¿Cómo perciben las diferentes culturas la orientación corporal y la distancia? Culturas de alto contexto frente a culturas de bajo contexto. Impacto del contexto. Por ejemplo, entornos formales frente a informales. Orientación corporal y distancia en la comunicación digital. Adaptación del lenguaje corporal en entornos virtuales. Impacto de los ángulos de cámara y la distancia en las videollamadas. Retos de las señales no verbales en la comunicación digital. Interpretaciones e implicaciones psicológicas. La psicología detrás del espacio personal y la orientación corporal, el lenguaje corporal y el estado mental. Implicaciones para la empatía, la creación de confianza y la resolución de conflictos. Aplicaciones en entornos profesionales. Uso eficaz de la orientación corporal y la distancia en entrevistas, presentaciones y reuniones. Establecimiento de relaciones con clientes y colegas. Papel en el liderazgo y la dinámica de equipo. Papel en la desescalada de la gestión de conflictos.
Utilización de la orientación corporal y la distancia física para gestionar conflictos. Técnicas para desescalar situaciones tensas. Mantenimiento de la neutralidad y la franqueza a través del lenguaje corporal. Diferencias de género en la orientación corporal y la proxémica. Cómo hombres y mujeres perciben y utilizan el espacio de forma diferente. Normas y expectativas de género en diversas culturas. Influencia en las interacciones personales y profesionales. Sensibilidad y conciencia no verbal. Desarrollo de la conciencia de las señales no verbales personales. Técnicas para interpretar el lenguaje corporal de los demás. Construcción de habilidades de comunicación no verbal. Ejercicios y aplicaciones prácticas. Ejercicios de role-playing para practicar diferentes orientaciones corporales. Actividades para comprender y respetar el espacio personal. Tareas de observación para estudiar interacciones de la vida real. Importancia de comprender y aplicar la orientación corporal y la distancia en la comunicación. Fomento del aprendizaje y la observación continuos. Introducción a la orientación corporal y la distancia física. ¿Qué es la comunicación no verbal? La comunicación no verbal abarca todas las formas de comunicación que no implican palabras. Incluye las expresiones faciales, los gestos, la postura, el contacto visual, la orientación corporal y la distancia física. Las señales no verbales son cruciales porque pueden transmitir emociones, actitudes e intenciones con más fuerza que las palabras. De hecho, las investigaciones demuestran que una parte significativa de la comunicación humana es no verbal, lo que subraya la importancia de comprender estas señales tanto en el ámbito personal como en el profesional. Importancia de la orientación corporal en la comunicación. La orientación corporal se refiere a la dirección en la que una persona coloca su cuerpo durante la interacción. Incluye el ángulo y la postura del cuerpo en relación con los demás. La orientación corporal es un aspecto fundamental de la comunicación no verbal porque indica atención, interés, apertura o actitud defensiva. Por ejemplo, mirar directamente a alguien con una postura abierta suele sugerir compromiso e interés, mientras que darse la vuelta o cruzar los brazos puede indicar desinterés, incomodidad o actitud defensiva. Las sutilezas de la orientación corporal pueden influir significativamente en la comunicación interpersonal. Por ejemplo, en una conversación, un ligero giro hacia otro lado puede sugerir un deseo de desentenderse, mientras que inclinarse ligeramente hacia adelante puede indicar escucha activa e interés. Comprender estas sutiles señales permite a las personas desenvolverse con mayor eficacia en las interacciones sociales, fomentando mejores relaciones, reduciendo los malentendidos y mejorando los resultados de la comunicación. Comprender la distancia física y la proxémica. La distancia física, también conocida como proxémica, es otro elemento crítico de la comunicación no verbal. La proxémica es el estudio del espacio personal y de cómo los individuos utilizan y perciben la distancia física entre ellos y los demás. Introducida por el antropólogo Edward T. Hall en la década de 1960, la proxémica explora cómo el espacio físico que nos rodea afecta a la comunicación, las interacciones sociales y las relaciones. Hall clasificó el espacio personal en 4 zonas distintas: distancia íntima, reservada a las relaciones cercanas, como la familia, la pareja romántica o los amigos muy íntimos. En este rango, las señales no verbales como las expresiones faciales, las palabras susurradas y el lenguaje corporal son más visibles e impactantes. Distancia personal es el espacio de las interacciones entre buenos amigos y compañeros. Permite una comunicación más personal sin la intensidad del espacio íntimo.
Distancia social. Este rango es típico en entornos profesionales o sociales donde la interacción es necesaria, pero con menos implicación personal. Mantiene un equilibrio entre accesibilidad y privacidad. Distancia pública. Se utiliza al hablar en público o en entornos de grupos más grandes donde la interacción personal es mínima. A esta distancia, la comunicación verbal se vuelve más formal y las señales no verbales menos perceptibles. El concepto de proxémica va más allá de la mera medición del espacio. En él influyen varios factores, como la cultura, la personalidad, el contexto situacional y la dinámica de las relaciones. Cada cultura tiene sus propias normas sobre el espacio personal. Por ejemplo, las personas de culturas latinoamericanas y de Oriente Medio suelen preferir distancias más cortas, mientras que las de culturas norteamericanas y del norte de Europa suelen favorecer un mayor espacio personal. La interacción entre la orientación corporal y la distancia física. La orientación corporal y la distancia física trabajan juntas para transmitir poderosos mensajes no verbales. Cuando estos elementos están alineados con la comunicación verbal, pueden aumentar la claridad y la comprensión. Sin embargo, cuando se contradicen, pueden crear confusión o transmitir mensajes no deseados. Por ejemplo, si alguien dice, «Me alegro de verte», pero su cuerpo se aparta y se sitúa a una distancia mayor de lo habitual, las señales no verbales pueden contradecir sus palabras, sugiriendo incomodidad o desinterés. Del mismo modo, saber utilizar estas señales de forma eficaz puede mejorar las relaciones personales y profesionales. En un entorno laboral, ser consciente de la orientación corporal y mantener una distancia física adecuada puede fomentar un ambiente de confianza y franqueza. Por el contrario, la desalineación puede dar lugar a malentendidos o incluso a conflictos. Comprender la orientación corporal y la distancia física es fundamental para dominar la comunicación no verbal. Al ser conscientes de estas señales no verbales y sus significados, las personas pueden mejorar su capacidad para conectar, empatizar y comunicarse eficazmente con los demás. Tanto en las relaciones personales como en los entornos profesionales o en las interacciones multiculturales, la orientación corporal y la distancia física desempeñan un papel fundamental en la percepción y comprensión de los mensajes. Ahí lo tienes. 7 señales de que podrías caerle mal a alguien, pero intenta ocultarlo. Recuerda que estas señales son solo pistas, no pruebas definitivas. Las personas pueden tener diferentes razones para su comportamiento y es importante no sacar conclusiones precipitadas. Como nos enseña el estoicismo, debemos centrarnos en lo que podemos controlar nuestras propias acciones, emociones y reacciones, en lugar de obsesionarnos con intentar controlar o predecir lo que los demás sienten por nosotros. Si percibes negatividad, aborda la situación con calma y claridad. Busca la comprensión y recuerda mantenerte fiel a tus propios valores. Al fin y al cabo, los estoicos creían que nuestra paz interior es más valiosa que la validación o aprobación externas. Gracias por ver este vídeo. Si te ha resultado útil, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartirlo con otras personas que puedan beneficiarse de él. Hasta la próxima.